Muy buenas noches. Aquí de nuevo yo soy David Castro y esta es la programación El Dios Desconocido. Esta noche continuamos en la serie número 9, la parte 3, donde estamos mirando qué es el no solamente vivir en el Espíritu, pero andar, caminar en el Espíritu. Es muy importante que tengamos entendimiento, qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros en esta vida del Espíritu, en andar en el Espíritu. Hemos estado mirando el libro de Gálatas capítulo 5 y anoche compartí contigo Gálatas capítulo 5 versículo 13. Quiero leerlo de nuevo esta noche y continuar de ese versículo. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, este versículo es muy importante y es poderosísimo porque nos empieza a dar una revelación y el Espíritu Santo desea darnos entendimiento. ¿Qué es lo que Pablo fue inspirado a escribir aquí en este contexto de esta epístola, esta carta que se llama la carta de Gálatas a la eclesía en Galicia? Entonces, no olviden que desde el primer capítulo, el segundo, el tercero, cuarto y quinto, el énfasis gira alrededor de, en el primer capítulo dice, si un ángel del cielo o cualquiera viene a enseñarles otro evangelio, otra verdad que no es el evangelio eterno del reino, ese es un anatema, ese es maldición. Eso es lo que la palabra anatema significa. Luego en el capítulo 3, Pablo empieza en el versículo 1, oh insensatos de Gálatas, ¿quién os ha hechizado? ¿Quién os ha puesto brujería? Hechizado con otro evangelio. Entonces, noten el énfasis en esta carta a esta asamblea, los Gálatas, el énfasis tiene que ver con otro evangelio que otros están enseñando. En otra parte dice, ¿quién os está perturbando con otro evangelio? Perturbando con otro evangelio. Porque hay un solo evangelio eterno del reino de Dios, uno solo. Y ese evangelio eterno del reino de Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en ese eterno evangelio del reino que ha existido desde antes de la fundación del mundo, Dios desea que sus ciudadanos, los que han nacido de nuevo, los que han sido redimidos por la sangre de Jesús y su muerte en la cruz, Él desea que cada uno que ha nacido de nuevo y ha sido redimido viva la vida del Espíritu. Camine, ande cada día en el Espíritu. Entonces, es importante que entendamos el contexto de Gálatas 5, por eso te menciono los capítulos anteriores. Ahora, vamos a leer el versículo 13 otra vez de Gálatas 5, porque hay dos o tres cosas muy importantes que tenemos que tener entendimiento de este versículo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Anoche yo te hablé de dos factores, dos cosas de las cuales Cristo nos ha hecho libre. Primero, de la condenación de la muerte eterna, y ahora en Cristo tenemos vida eterna para siempre. Segundo, de la ley y de guardar y observar la ley, porque el nuevo pacto del cual Jesús es mediador es aparte de la ley. Entonces, es para libertad, dice aquí, que fuisteis llamados. Solo no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Entonces, cuando habla aquí de la carne,
Y cuando habla aquí de que no uses la libertad en Cristo para ahora hacer los deseos de la carne, lo que tradicionalmente los religiosos han enseñado, que lo que aquí dice este versículo es la iniquidad, la maldad de la carne, los pecados, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la adicción, esos pecados escandalosos de los cuales a los religiosos les gusta hablar todo el tiempo, porque nunca hablan de los otros pecados, de la falta de perdón, de la soberbia, de la falta de paciencia, de la mentira. No, de eso no hablan nunca. Eso de los adúlteros, los forniqueros, los homosexuales, el aborto, esos son los pecados. Entonces, cuando los religiosos leen este versículo y dicen, no uséis la libertad en Cristo para hacer los deseos de la carne, ellos lo que están interpretando es que lo que aquí el énfasis es hacer esas maldades, esos pecados, especialmente esos grandes que a los religiosos les gusta hablar tanto. Pero ese no es el énfasis aquí. Léete el contexto del versículo otra vez. Dice, no uséis la libertad para hacer el deseo de la carne. Y enseguida, mira lo que dice. Sino, solo que servíos por amor los unos a los otros. Entonces, está hablando aquí de que en vez de tener ofensa, enojo, juicio, condenación, acusación contra tu hermano, no, vamos a servirle en amor. ¿Por qué vuelve Pablo a hablar del amor? Porque como te he dicho ya por varias noches y varias semanas, en el eterno propósito de Dios, la ley de Dios es la ley del amor. Los religiosos y los que enseñan mucho legalismo y de la ley, te dicen siempre que la ley, los 10 mandamientos, esa es la eterna ley de Dios. No, esa es la ley que Dios le dio a Moisés, el mediador, al pueblo de Israel en el desierto. Y la escribió en 2 tablas de piedra. Pero la eterna ley del eterno propósito de antes de la fundación del mundo es la ley del amor. Es lo que el Nuevo Testamento llama la ley de Cristo. El mandamiento, cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Está basado en el amor. Por eso es que en Romanos, en Corintios, en Efesios, en Filipenses, en Gálatas y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto habla tanto del amor. Por eso Jesús habló tanto del amor. Jesús busca donde Jesús estaba enseñando guardar los 10 mandamientos. ¿Dónde estaba enseñando guardando el cuarto? O haciendo esto, o los ritos, o no te pongas, o no comas. Jesús nunca enseñó de eso. Nunca. Al contrario. Al contrario. Él era perseguido porque decían que él era un violador de la ley. Pero ¿cuál fue el énfasis del mensaje de Jesús? El amor al prójimo, el perdonar, el aceptar. Cuando tú lees Lucas 15, esas 3 parábolas, especialmente la del hijo pródigo, eso es amor. Eso es un padre que tiene un amor incondicional, que no está acusando ni juzgando a su hijo, pero que cuando ve al hijo venir de lejos, va y se encuentra con él. Esa es la ley del amor. De eso fue que Jesús habló. Cuando le trajeron la mujer los religiosos para que la apedreara, Jesús dijo, un momento, y empezó a escribir. No sabemos qué fue lo que escribió, porque sí sabemos que de repente Jesús le dice, oye, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron. Entonces él le dijo, ni yo te acuso tampoco, porque yo no vine aquí a ser un legalista religioso. Yo vine aquí tampoco a acusar a nadie, ni a juzgar a nadie, pero sí a amar. Y esa mujer, ese amor que recibió ese día, transformó su vida por completo. Y la Biblia nos habla de ella. Entonces, la ley eterna del reino de Dios es la ley del amor. Y cuando la palabra te dice que no hagas las pasiones de tu carne, no es los pecados,
esto y del otro y del otro, lo que los religiosos siempre están hablando. No, es cómo tú sirves, tu interacción con tu prójimo. ¿Es en amor o es en acusación, en condenación, en juicio, en aléjate de mí, yo contigo no quiero nada? Sigamos leyendo. Vamos al versículo 14 y 15 de Gálatas 5. Porque todo, escuchen este versículo, esto es poderosísimo. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo a leer. Toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los maestros de la ley les encanta enfatizar la ley. Y que y de los 10 mandamientos, que el cuarto mandamiento, que esto, ¿qué tiene que ver qué día tú guardas con amar al prójimo? Dime, ¿qué tiene que ver? Ahí está. Léete el versículo. Porque toda la ley en una palabra se cumple cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Entonces, Dios no desea que la vida del Espíritu sea por tablas de ley, ni mandamientos, ni ninguna ley, ni legalismo religioso, ni las tradiciones, ni lo que el profeta tal o la profetisa tal o el apóstol o el pastor tal inventó como parte de su denominación o su ministerio o su red o su sistema eclesiástico. No. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha tenido su eterna ley, la ley del amor. Y esa es la ley de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira ahora lo que dice el versículo 15 y 16 de Gálatas 5. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado. No sea que os consumáis unos a otros. Eso es exactamente lo que el legalismo hace. Yo te vuelvo a repetir, quizás tú te canses que te lo diga, pero yo sé muy bien lo que este versículo está diciendo porque yo crecí, yo nací en la iglesia, hijo de un pastor, hijo de un líder religioso. Y yo oía a los líderes religiosos devorándose uno al otro. Oh, todo el tiempo. A mi padre mismo lo querían devorar. Esa es la política sucia, asquerosa que hay en los sistemas denominacionales por los puestos y las posiciones y los títulos. Se devoran y se consumen uno al otro. Eso es provocado por legalismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Tú ves las congregaciones, lo que comúnmente se llama las iglesias. Yo todavía no he visto una, ni he oído, ni he estado en medio de una, donde no haya siempre conflictos, acusaciones. Donde recuerdo cuando era pastor, venían: pastor, mire que fulano está haciendo, que siempre están acusando, juzgando, siempre están condenando, siempre están criticando. ¿Por qué? Eso es devorándose uno al otro. Muy común, muy común. ¿Por qué hay tantas divisiones en las supuestas iglesias? ¿Por qué? Porque se están devorando uno al otro. Un día se levanta uno y dice: no, este pastor ya no es tan espiritual, vámonos, que esto no sirve. Y ahí se divide, devorándose uno a los otros. ¿Por qué? Por el legalismo, porque quieren vivir bajo la ley. No solamente la ley de los mandamientos, sino la ley de las tradiciones, la ley de la dogma religiosa de tu sistema religioso. Pero mira lo que dice aquí ahora el siguiente versículo, porque esto es poderoso. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, versículo 16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Déjame
déjame decirte lo que está diciendo este versículo como testimonio personal. Ayer alguien puso un comentario en uno de mis páginas acerca de una de las enseñanzas que yo estoy, lo que estamos enseñando aquí todas las noches. El comentario fue un comentario muy negativo, un comentario, voy a usar la palabra para describirlo, muy ofensivo. Es más, me mostró la inmadurez de esa persona. Yo no lo conozco, no sé quién es, el nombre, no sé quién es, pero el comentario muy negativo, muy ofensivo. En mi carne, escuchen bien, en mi carne, en los deseos de mi carne, para mí hubiera sido muy fácil ofenderme y coger y contestarle. Y déjame decirte, yo soy muy vulnerable a eso y déjame decirte, yo quiero contestar, yo sé cómo contestar. Esa es mi carne. Esos son los deseos de mi carne. Pero cuando yo leí el comentario, no me afectó en nada. Al contrario, yo dije y le contesté, eres bendecido, mi amado, y que el amor de Dios te cubra y yo te amo. Ya. Y le doy toda libertad para su libre albedrío hacer lo que él quiera hacer. Si él quiere vivir por las pasiones de su carne y juzgarme y acusarme y ofenderme, eso es asunto de él, eso no es asunto mío. Yo escojo responder en el espíritu. Ahora, ¿es fácil para David Castro hacer eso en el espíritu? No, no es fácil. Pero eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros los ciudadanos, que nos sirvamos el uno al otro, no devorándonos unos a otros, sino amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, aceptándonos unos a los otros, sosteniéndonos unos a los otros, animando uno al otro. Ese es el amor. Digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Mi carne se quiere ofender, pero mi espíritu dice no. La ofensa no te va a llevar a nada, ni con eso vas a ayudar a tu hermano. Responde en el espíritu y con la ley del amor. Ama a tu hermano como a ti mismo. Perdónalo y no dejes que tu carne se adueñe de tu pensamiento, de tus sentimientos y de tus emociones. Eso es lo que está diciendo este versículo. Sigamos, que ya tenemos que terminar. Versículo 17. Este versículo es poderosísimo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Muy claro. La vida en el espíritu y lo que el espíritu desea que tú camines es totalmente 180 grados opuesto, es opuesto completo a la carne y los deseos de la carne y las pasiones de la carne. Es opuesto. Pero Dios nos ha llamado a vivir bajo el espíritu. Y de la única forma que yo puedo vivir en el espíritu es viviendo bajo la ley del amor. Y la ley del amor me dice, ama a Dios primero y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mientras yo me concentro en eso, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces yo puedo andar en el espíritu. Entonces yo puedo servir a mi hermano. Entonces yo puedo levantar a mi hermano, no importa lo que él haga o lo que él me diga, porque yo voy a responder en amor. Eso fue lo que Jesús nos demostró cuando estuvo aquí. A Jesús lo atacaban, lo perseguían, lo ofendían. ¿Qué no hicieron? Lo escupieron, le dieron puño. ¿Y qué hizo él? Perdónalos. Los amó. Comió con los pecadores. A los caídos los levantó. A los menospreciados los abrazó. ¿Por qué? Porque Jesús vivía no solamente en el espíritu, pero bajo la ley del amor. Y eso fue lo que él enseñó. Último versículo para esta noche. Versículo
18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Más claro que eso no se puede leer. Gálatas 5, versículo 18. Si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Por eso es que en los capítulos anteriores, Pablo dice, ¿quién os ha hechizado con otro evangelio? Si viene un ángel o otro a enseñarte otro evangelio, el de la ley, el de vivir por la circuncisión y la ley, ese es anatema, ese está maldito. ¿Quién te está perturbando? Porque la vida del Espíritu no tiene nada que ver con los mandamientos ni con la ley, sino solamente con la ley del amor a Dios, al prójimo y a ti mismo. A Dios, al prójimo y a ti mismo. Y cuando tú andas en el Espíritu, vives en el Espíritu, das el fruto del Espíritu, no estás bajo la ley. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que andan conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo 1. Hasta mañana en la noche. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Continuaremos en Gálatas. Todavía viene lo mejor. En Gálatas 5, mañana en esta serie, El Dios Desconocido. No olvides nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro. Puedes ir allí, suscríbete al canal, ponle que te gusta o un comentario, lo que sea. Eso está para ti, para que lo compartas con otro también. Muy buenas noches, son bendecidos.